puedo pasar. Los internos solo pueden recibir una sola visita a la vez. Pues dígale a la visita que ya se puede largar, porque ya llegó la esposa de José Ignacio Altamirano, ¿ok? Ah, ¿es usted la esposa? Sí, soy la esposa. Soy la señora Altamirano y yo sé que a usted esto no le incumbe, pero estoy esperando un hijo de José Ignacio. Así que, bueno, ¿por qué me lo pregunta? Yo supe que el señor José Ignacio Altamirano estaba justamente con su mujer. ¿Qué? Un segundito, por favor, voy a pasar. ¿Qué? ¿A dónde va? José Ignacio. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Qué hace esta tipa visitando a mi marido? ¿Que no ven que es una expresidiaria? ¿Cómo por qué la dejaron entrar? Señora, bájele a su tono de voz. No me obligue a sacarla del recinto. ¿Sacarme a mí? Si yo soy la esposa, yo soy la señora Altamirano, la única. Cálmate, por favor, ya. Bueno, yo solo vine. ¿Tú a qué veniste? No tienes nada que hacer aquí, que no entiendes. No seas descarada y larga. Señora, no me obligue a ponerle la... No, a ver, oficial, no es necesario. Es mi esposa, está embarazada. Estoy embarazada Bueno, y ya de me alto voy. riesgo. No, tú no te vas. Me vas a escuchar muerta de hambre. A ver, mi niño, vamos para que comas. Seguro has de tener hambrita. Ay, señor Gerardo, ¿qué tiene? ¿Está bien? ¿Ganas de ir al baño? No, porque no huele. ¿Será que quiere algo de tomar? Ay, yo creo que sí. Ahorita le traigo. Espérame, ¿eh? Bárbara, estás embarazada. Respeta tu condición si quieres que te respeten. ¿En qué idioma necesitas que te diga que no te le acerques a mi marido? Eres una zorra, una arrastrada y estás empeñada en metértele por los ojos a mi esposo. A ver, Bárbara. Ella no vino sola. Yo le pedí que viniera. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Ay, Dios. ¿Qué pasó? Me duele mucho. Ay, me duele. No, a ver, Ay, José, tranquiliza. voy a perder a mi bebé, voy a perder a mi bebé por culpa de esta desgraciada. Sí, ya me voy. Ay, José Ignacio, Tranquilo. está Oficial, matando a mi hijo. por favor, ayúdeme a llevarla a la enfermería. No, voy con el médico. No. Bárbara, respira. Buenas tardes, oficial. Andrea, buenas tardes. ¿Qué es eso tan urgente que tiene que decirme? Pues creo que debemos aclarar algunas cositas con respecto a la muerte del señor Gabriel Robles. ¿Cómo? Yo pensé que ese caso ya estaba cerrado. Pues no lo está. De hecho, llegó un informe nuevo sobre ese accidente. Andrea, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe si Gabriel tenía alguna persona cercana con la cual decidiera irse de viaje, por ejemplo? No, de hecho, Gabriel estaba completamente solo. Era hijo único. Desde chico se crió en la casa de los Sotomayor. Bueno, no lo sé. ¿Alguna novia? ¿Algún amigo? ¿Algo? Pues yo solamente me tenía a mí. Lo que pasa es que en ese informe encontramos pruebas de que Gabriel no iba solo en ese automóvil. Lo extraño es que, pues, nunca encontramos ningún otro cuerpo. Dios mío. Jorge. Gerardo, te traigo muy buenas noticias. Lucía tiene pruebas de que José Ignacio no mató a Sergio. Muy pronto va a salir libre. ¿No te parece un milagro? Además, Martín ya reaccionó. Está fuera de peligro. Creo que ha demostrado que ama a Lucía. Tenemos que darle todo nuestro apoyo, Gerardo. ¿Qué me tratas de decir? ¿Me estás señalando algo? ¿Quieres ir al baño? ¿No? ¿Quieres que busque algo? ¿Es eso? Ay, espérame. Antonio. Raquel, vine a verte. Me dijeron que me estaban buscando. Lucía tiene una declaración muy importante que hacer. Si van a interceder por su hermano,
Mejor déjenle ese trabajo a los abogados. Yo no puedo hacer nada. No, es que usted no nos entiende. No vinimos a defender a José Ignacio porque sea nuestro hermano. La tiene que escuchar. Muy bien. Dígame, señorita Lucía, ¿qué es lo que tiene que decir? Yo escuché una conversación entre Vladimir, uno de sus matones, y Valeria, la muchacha que nos vigilaba. Y dejaron claro que a Sergio lo mató uno de los hombres de Vladimir, que habían quitado todos los rastros y que habían puesto pruebas para inculpar a José Ignacio. Gracias, doctora. De nada, procura estar tranquila, por favor. ¿Ya te sientes mejor? Esa mujer me va a matar a mí y a mi bebé. Rosa va a ser la culpable de que te quedes viudo y sin hijo, José Ignacio. Y claro, ella feliz porque eso es lo que quiere. Bárbara, las cosas no son así. Ay, por supuesto que son así. Desde que apareció en mi vida, todo ha salido mal. No ha hecho sino daño a esa mujer, daño a todos nosotros. Se interpuso entre nosotros y no va a descansar hasta que nos separen, ¿no entiendes? Bárbara, por favor, no te alteres. Bueno, ¿y cómo quieres que no me altere? Pero si está en todas partes, me está persiguiendo. Está en mi casa, con mi hijo, en el parque. Te está esperando ahí en la puerta, te viene a visitar a la cárcel. Es una acosadora. Y lo peor de todo es que tú, mi esposo, la defiendes. Dime algo. ¡Contéstame! Híjole. José Ignacio, ¿tienes idea el trabajo que me costó levantarme de la cama para venir a verte? Estoy mal. Tengo un embarazo que es de alto riesgo. ¿Y dónde estoy? Aquí, en una cárcel horrible, siendo solidaria contigo. ¿Y cómo quieres que me sienta cuando entro y lo primero que veo es esa zorra maldita aquí sentada? Ya, no le digas así. Mira, te agradezco muchísimo que hayas venido. Pero bueno, yo le pedí a Rosa que viniera. Queríamos hablar de Eduardito. Acuérdate que, bueno, yo le permití ser parte de la vida de mi hijo. Una cosa es que le hayas dejado ver a Eduardito. Y otra muy diferente es que te vea a ti y sea parte de nuestra vida. Eso no. ¿No te das cuenta? Esa mujer me pone mal, José Ignacio. Me enferma, me hace mal. Por el bien de tu hijo. Prométeme que no la vas a volver a ver. José Ignacio, por favor. Te lo estoy suplicando. Si alguna vez me quisiste o quisiste este bebé, júrame que vas a sacar a Rosa Puentes de nuestra vida. Tengo que ir. No creo que ese testimonio sea totalmente válido, señorita Lucía. Y aunque lo fuera, a ver si me explico. Usted es la hermana de José Ignacio y eso parcializa su declaración. Vamos a ver, no se puede interrogar a los que apresaron en el operativo, por favor. Yo puedo reconocer al asesino. Lo vi cuando hablaba de todo esto con Vladimir. Y Valeria también puede declarar. Ella era la que le informaba todo a Vladimir, todo lo que decía la policía. Yo los escuché. Está bien. Acompáñeme a mi oficina. ¿A qué viniste? Vine a saber de Lucía y de ti. Lucía está bien. Apareció, gracias a Dios. Martín la salvó. A él lo hirieron, pero ya está mucho mejor. Y bueno, José Ignacio fue detenido por el asesinato de Sergio, pero Lucía tiene pruebas que le van a ayudar a salir. Como ves, todo se está arreglando. Entonces, ¿por qué estás tan seria? No sé, estás fría, distante. No, estoy normal. Han pasado demasiadas cosas. Y tengo agotamiento mental, físico, emocional. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal todo con Rosaura? Raquel, ¿estás celosa? Claro que no. ¿Cómo crees? No tengo ningún motivo para estar celosa de Rosaura, ¿o sí? No, por supuesto que no. Claro que no. Sí, me encanta la idea de que estés tan cerca de ella. Raquel, he sido su médico tratante desde hace mucho tiempo. Sí, pero ahora es diferente. Tienen una hija en común. Y bueno, ya se reveló el secreto, ¿no? Me imagino que de alguna manera Rosa los une. ¿Cuándo vas a entender que te amo? Y te voy a amar siempre.
Siempre. Rosa, perdóname. Estoy embarazada de José Ignacio. Se voy a perder a mi bebé, voy a perder a mi bebé por culpa de esta desgraciada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Me siento tan sola. Bueno. Rosa, ¿cómo estás? Leticia. Sí, soy yo. Estoy en tu casa con Rosaura. Ella no se siente bien. ¿Y qué tiene? Bueno, pues tristeza, Rosa. Mucha tristeza. Y deja que te diga que la tristeza enferma, debilita. Ay, Leticia, yo... Rosa, por favor, vuelve. Rosaura está muy arrepentida. Ella te quiere mucho y está arrepentida de todo lo que pasó. Ella quiere reparar el daño y quiere ser tu mamá. Tú también sabías que era mi mamá. Pues lo supe hace poco. No lo puedo creer. También me lo ocultaste. Fuiste cómplice de las mentiras de Rosaura. ¿Tienes idea de cómo me siento? Rosa. No, ya no quiero escuchar nada. Estoy cansada de tanto engaño, de enredos, de falsedad. Ya no quiero ser parte de esa familia. Los Sotomayor son lo peor que me ha pasado en la vida. Lucía está libre. Hicieron un operativo anoche y está sana y salva. Qué bueno, Junior. Sí, ahora estamos aquí en la delegación porque tiene una información importantísima para la defensa de José Ignacio. Me alegro muchísimo, de verdad. Andrea, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que un detective vino a verme y me dijo que Gabriel no iba solo en el coche, Junior. Que otra persona iba con él. El problema es que no han encontrado su cuerpo. ¿Y estás pensando que...? No estoy pensando, estoy segura, Junior. Algo me dice que está vivo.